Bueno, vamos a hablar de qué perspectivas puede tener esto acerca de no pagar intereses de la deuda mientras la misma sea renegociada. Para muchos sería una excelente idea, para otros tantos sería un tanto irrealizable, pero fundamentalmente vamos a ver, de darse esta posibilidad, cuánto estaríamos desembolsando de menos de acuerdo a los vencimientos del 2020, ¿no?, en materia de intereses. Para eso vamos a hablar naturalmente con un experto, como es el doctor Héctor Giuliano. ¿Cómo le va, Giuliano? Buena mañana de jueves. ¿Cómo está usted? ¿Qué dice? Buen día, Claudio, y recíprocamente. Ahora, perdón, tengo un eco que me vuelve más... a ver, ahora mejoramos. Ahora sí, está bien, porque si no me escuchaba yo más fuerte. Bueno, no, le decía, gracias por llamar y... ¿Cómo? ¿Es factible esto, no pagar los intereses? Bueno, a ver, el único trascendido periodístico que yo vi es de dos asesores de Alberto Fernández, ¿no? Creo que Cosentino, que fue funcionario en la época de... Lorenzino era secretario, y creo que es Adrián Cosentino, era colaborador de él, Plesen también, pero primero no sé bien qué quisieron decir, si era una suspensión de pago mientras se negociaba o solamente una suspensión de los intereses. Porque, a ver, técnicamente es coherente eso. Por analogía con el derecho concursal, cuando alguien entra en convocatoria de acreedores, no, aunque el Estado no es una empresa que baja la ventanilla, pero el mecanismo equivale a una convocatoria de acreedores, ¿verdad? El país no puede pagar y entonces se toma un paréntesis para negociar con los acreedores. Así es. Es usual que durante ese no se devenguen intereses, porque es como decir, mire, yo no puedo pagar, quiero entrar en negociaciones, sí, pero usted mientras me sigue bajando, como en el reloj del taxi, me sigue bajando intereses. Eso sería coherente desde el punto de vista técnico, que el devengamiento de los intereses se interrumpe con la negociación. Esto ya pasó en el 2001, ¿no? Porque mientras negociaba entonces Labaña Nielsen, los acreedores le seguían computando intereses. En eso hubo una postura muy directa del entonces ministro Labaña diciendo, no, esperen, mientras estamos negociando no me sigan descontando intereses porque si no... Eso es una sangría. Eso en lo que toca a la sugerencia. Ahora, como estamos a días de cambio de gobierno, todas estas declaraciones yo las tomo con beneficio de inventario, porque uno no sabe cuánto es para la galería política, o para la imagen, para la negociación, ¿no? Hablando de... Digo que en toda negociación está el policía bueno y el policía malo, es decir, alguien que está en una posición dura y alguien en posición más blanda. Yo lo único que veo, porque conjetura, no me quiero perder en conjetura, lo único que veo es que el presidente electo, Alberto Fernández, está teniendo un discurso más duro que sus asesores, porque Matías Culfas, Guillermo Nielsen, Álvarez Agís, entre los representantes de él, fueron muy suaves, muy permisivos con respecto a que, bueno, que el país era solvente, que era cuestión de reperfilar vencimientos, etcétera. Pero salió Alberto Fernández a decir, el país no puede pagar, el país está en virtual default. La charla esta telefónica que tuvo con la nueva titular del fondo, Cristalina Georgieva, muy diplomáticamente, pero fue muy dura, porque el Fondo Monetario le está diciendo, lo está intimando a que presente un plan, que quiere decir un plan de ajuste, y el presidente electo está poniendo distancia, ¿no? En fin, son consideraciones, pero respondiendo a la pregunta inicial, no veo no lo veo relevante, es decir, es una de las tantas declaraciones que se hacen mientras están todos estos cabildeos. Ahora, no sé si eso... Supongamos que esto avance y finalmente prospere, ¿no? ¿Cuánto en materia de intereses nos estaríamos ahorrando, por lo menos durante el primer año, porque las conversaciones con el FMI iban a ser largas? Bueno, no sé. El país, por presupuesto,
paga, y por el mismo proyecto de presupuesto que fue enviado al Congreso, tendría que pagar unos 20.000 millones de dólares de intereses a través del Tesoro en todo el año. Eso se va escalonando, normalmente son vencimientos cada 3 o cada 6 meses, pero como usted tiene continuamente vencimientos de la deuda, todos los meses le va cayendo intereses. Y aclaración importante, el gasto público de intereses crece 3 veces más que el gasto público primario. Esto es importante. De la información del balance fiscal que se hizo a octubre, es decir, 10 meses de este año, durante los 10 meses de este año, lo que se paga por gastos generales de personal, de gastos de consumo, de previsión social, etcétera, aumentó un 48%. En cambio, los intereses aumentaron un 110%. Es decir, tenemos mayor superávit por el pago de intereses que por los mismísimos gastos operativos. No, ¿cómo superávit? No, mayor gasto, mayor déficit. Perdón. Sí, mayor déficit, en efecto, sí, por eso. Es una relación casi 3-1, ¿no? Esto es importante tenerlo presente porque mucha gente se rasga las vestiduras con respecto al gasto público, pero omiten decir que el principal y más gravoso gasto público es interés. Uh-huh. Ahora, rebobinando todo y yendo a la inquietud central, que me parece no son los intereses de la deuda, yo vivo repitiendo esto. El rey está desnudo y hay que decirlo. La Argentina está en cesación de pagos. No se acaba el mundo porque un gobierno lo reconozca. Eso significa simplemente replantear los términos de negociación. No es lo mismo que el presidente Fernández se siente con los acreedores y diga todo su discurso, bueno, la Argentina quiere pagar, la Argentina tiene buena voluntad, pero pide que la dejen crecer para poder pagar, un discurso que no es nuevo ni está generalmente aceptado, es decir, todos son buenos con respecto al discurso, pero hay que cambiar los términos de negociación. Otra cosa es que el presidente se siente y dice, no hay ningún problema, yo lo único que necesito es que patear un poco para adelante los vencimientos y con eso me arreglo. La famosa solución a la uruguaya. Ahí creo que el presidente electo patinó, por así decirlo. Es decir, fue muy concesivo, fue muy suave. La Argentina está en un estado de insolvencia, no tiene ni liquidez para pagar ni solvencia para responder a su deuda. Esto tiene que ir forzosamente a una reestructuración. Hasta ahora Fernández y su gente lo están bajando los decibeles, como que la situación no sea tan grave. Pero en los últimos días, como hemos visto, la postura de Fernández parece más dura que la de sus colaboradores. Yo hasta ahí llego, porque el resto es conjetural. Ahora, el Fondo Monetario le prestó a la Argentina, le desembolsó 44.000 de los 57.000 del préstamo stand-by, ¿verdad? De esos 44.000 millones que le dio el Fondo Monetario, simultáneamente salieron de las reservas 34.000. Ergo, quiere decir que lo que entró por una ventanilla del Banco Central se fue por la otra a venderlo al mercado de capitales, al mercado cambiario, quiero decir, y la Argentina se quedó con la deuda. Ahora el Fondo Monetario, que fue tan laxo, tan pródigo con respecto al gobierno Macri, se está poniendo duro con la nueva administración. Cosa que era previsible, ¿verdad? Porque el Fondo Monetario salvó al gobierno Macri. Si el gobierno Macri no hubiera recibido el año pasado la ayuda extraordinaria del Fondo Monetario, el préstamo más grande dado en su historia por el Fondo Monetario, el gobierno Macri no hubiera sobrevivido y el fondo no hubiera desembolsado un dólar. En cambio ahora tenemos una deuda encima que se incrementó con el fondo, con un agravante, que no solamente fracasó la política de endeudamiento Macri, sino que fracasó el salvataje del fondo. Con lo cual estamos en el peor de los mundos desde el punto de vista de negociación, ¿verdad? Es decir, el presidente Macri pidió un préstamo de emergencia para salvar su gobierno, porque si no caía.
resulta que a un año de tiempo y de desembolso, después de haberle girado 44.000 millones, estamos con que el préstamo al fondo también fracasó. Y hay que renegociar con el fondo y con los acreedores. Le hago la última. ¿De qué tiempo dispone el electo presidente una vez que asuma para definir toda esta cuestión, si paga o no los intereses de la deuda y fundamentalmente si reprograma y cómo reprograma? Bueno, en principio la característica de Alberto Fernández es que no va a tener ni 100 días de luna de miel, ni 100 días de tolerancia, va a tener 24 horas de tolerancia, porque lo que él empiece a hacer se tiene que saber enseguida. Eso no quiere decir que va a haber decisiones en materia de endeudamiento, pero que el tema se tiene que plantear de alguna manera clara a los primeros días de gobierno me parece indispensable. Fernández le quiso bajar la tensión a esto, dice, creo que lo dijo él, ¿no? Dice, el 10 de diciembre no es una fecha mágica. Sí, eso se dice fácil, pero ya no ha asumido y el Fondo Monetario le está pidiendo que presente un plan. Porque el tema en cuestión es que la Argentina tiene vencimientos incluso en diciembre de más de 5.000 millones. Y el Fondo Monetario le suspendió el desembolso de los 5.400 millones de dólares que era para aguantar intereses. Así que el gobierno Fernández técnicamente no tiene margen de tiempo. Ahora, eso que la sangre llegue al río Novio es una cosa conjetural. Bueno, precisamente por esto, teniendo en cuenta que no hay financiamiento por organismos multilaterales, y la colocación de bonos y el riesgo país lo hace prácticamente imposible, ¿quién nos va a financiar? La idea de quedarse con los intereses es sumamente tentadora, sobre todo porque hay provincias, suspender el pago de intereses. Digamos, sobre todo porque hay provincias como la de Buenos Aires que en enero van a tener un color rojo punzón en sus cuentas públicas, ¿no? Exacto, entre las más comprometidas Buenos Aires y Chubut, y atrás anda también rondando la ciudad de Buenos Aires. No, las provincias están en una situación tan grave como la nación. Lo que pasa es que las magnitudes son diferentes. Pero hay una cuestión que, para nuestra desgracia, nos va a ayudar. ¿Qué quieren los acreedores? Los acreedores no quieren que la Argentina vaya al default. Quieren seguirle prestando a la Argentina. Todo este problema no es porque los acreedores no le quieran prestar, sino al revés, porque los acreedores le quieren seguir prestando. ¿Por qué? ¿Cuál es el planteo del fondo y de todos estos fondos de inversión que ya le han acercado, lo reconoció Fernández, le han acercado más de 13 propuestas? Quieren que la Argentina negocie con el fondo una prolongación del acuerdo, es decir, que del acuerdo stand-by, que dura hasta el 2021, se pase a un acuerdo de facilidades extendidas por 7 a 10 años, lo cual prolongaría la auditoría del fondo. Quiere decir que el fondo actúa como auditor de los acreedores externos, entonces la Argentina tiene primero que negociar con el fondo, porque es el primer acreedor directo, y además porque es el auditor de los acreedores que le da el visto bueno o no para la Argentina. Con ese acuerdo con el fondo, la Argentina tendría que intentar salir de vuelta al mercado internacional de capitales, es decir, a volver a endeudarse. Esto es un sinsentido financiero, ¿verdad? Usted está con un país que está en cesación de pagos, que no puede acreditar lo que tiene que pagar, y el objetivo es volver. Y el objetivo es volver al mercado de capitales, con el aval del fondo. Dentro de este absurdo lógico, pero que es moneda corriente en materia financiera, porque Argentina vive pagando deuda con deuda, yo la única alternativa que veo es, si el gobierno Fernández tuviera la decisión heroica de reconocer que el rey está desnudo y blanquear la insolvencia argentina. Porque no es lo mismo sentarse con un acreedor diciéndole, no, mire señor, está todo bien, yo quiero pagar, lo único que pido es patear un poco para adelante los vencimientos, que sentarse con ese mismo acreedor y decirle, mire, espere, blanqueemos las cosas, yo no le puedo pagar, pero vamos a barajar y dar de nuevo,
en el sentido de que tienen que ser replanteados, porque la Argentina tiene un acuerdo firmado con el fondo. Eso es un tratado internacional. Está claro. El gobierno Macri dejó pegado una serie de compromisos de reforma estructural, laboral, previsional, impositiva, y el fardo lo tiene que levantar el gobierno siguiente. Así que yo lo único que creo es que esto no tiene margen de tiempo, no hay un horizonte de tiempo. El gobierno Fernández asume el día 10 y el día 11 tiene que tener definido esto. Muy bien. Por eso veo que lo están apurando. Doctor Giuliano, que siga usted muy bien. Bueno, gracias por llamar. Buen día, gracias. Adiós. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el 1 de la mañana, con Claudio Ponce de León. El 1 de la mañana, 100% periodismo.